Les recomiendo a todos que tengan su cuaderno a la par, así hacen su tarea de una vez. Un gusto saludarles a todos. Les voy a suplicar que por favor, muteemos sus micrófonos para que podamos escuchar la información de la clase. Bienvenidos a esta clase el día de hoy. A pesar de la distancia y todo, pues seguirnos preparando es parte de nuestras actividades. Ahí sí que el conocimiento y las actividades no paran. Son un poquito más incómodas, cuesta un poquito más de entender quizás, pero ¿Qué pasó, mi dog Denis? no digo pues, micrófonos silenciados, compañeros, un ratito. Como les digo, pues este es el futuro. En algún momento todos vamos a estar en nuestras casas y la teleeducación va a ser nuestro trabajo, así que empecémonos a adaptar. Hay muchas cosas que nos hacen falta y definitivamente no sustituye un contacto virtual el contacto que tenemos en persona y se les extraña. ¿Para qué les vamos a mentir? Se les extraña. Vamos a empezar. Seguimos trabajando con la clase de biomoléculas. Seguimos viendo aquellas moléculas que van a tener importancia biológica muy grande. Dentro de estas, pues encontramos a los lípidos. Ya vimos la semana pasada la clase de carbohidratos. Así que para hoy nos toca trabajar lo que son los lípidos. Bueno, ¿qué son los lípidos? ¿La va a subir a YouTube? Sí. Excelente. Bueno, Dios. Ok. Vamos a tratar la manera. Si ustedes tienen dudas, preguntas o cualquier cosa, pueden desmutear su micrófono y me hacen llegar su duda, su pregunta para que podamos trabajar y resolvérselas. Entonces, lípidos, ¿qué son? Cuando hablamos de los lípidos, hablamos que son pues grasas. Vamos a ver que van a ser moléculas que tienen también la característica de estar formados por los elementos que ya habíamos platicado, carbono, hidrógeno y oxígeno. La diferencia principal que tienen las grasas es de que estas, a pesar de que son moléculas biológicas, estas no se pueden disolver en agua, sino que se tienen que disolver en solventes orgánicos como lo son el cloroformo y el éter, pero no se pueden disolver en agua. Vamos a darnos cuenta que sí están efectivamente formados por carbono, por hidrógeno y oxígeno, pero que también pueden contener algunos otros elementos como lo son el fósforo. Las unidades de construcción de los lípidos, o sea, los bloques con los que vamos a construir los lípidos, van a ser ácidos grasos y glicerol, que el glicerol, si se recuerdan ustedes la semana pasada, es un carbohidrato, es una triosa de Buenos días, profe. Buenos días, es una triosa de 3 carbonos, es un carbohidrato formado por 3 carbonos y que a la hora de unirse a los ácidos grasos, pues ya vamos a formar un lípido. ¿Me siguen todos hasta ahorita? ¿Se entiende? Regrese. No, profe, No termine de... Si ya vino tarde, ya después lo mira en YouTube. Características básicas que vamos a tener de los lípidos. Número 1, vamos a darnos cuenta que son, como están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, van a estar formados por regiones largas formadas de hidrógeno y carbono y que van a poder formar enlaces entre carbono y carbono e hidrógeno. Y la segunda es que va a haber una región no polar que hace que sean insolubles en el agua. Para los que, si se recuerdan, en la membrana celular hablábamos de los lípidos. Hablábamos de que estos forman parte de la membrana celular y que tienen una cabeza polar que sí se puede disolver en agua, que es precisamente la parte del glicerol, y una porción apolar, que son las cadenas de los ácidos grasos,
que esos son los que no se pueden disolver en agua. Son parcialmente solubles en agua, aunque no pueden formar una disolución completa. Esto es lo que nosotros vemos a la hora de formar un ácido o a la hora de ver una grasa. Esto que vemos en el recuadro azul es el glicerol, que si ustedes bien se recuerdan, va a ser el carbohidrato de 3 carbonos, es una triosa, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos formados por nuestras moléculas de hidrógeno, y cada una de estas cadenas lineales van a ser los ácidos grasos. Si se dan cuenta, están formados principalmente de carbono e hidrógeno y en una menor cantidad de oxígeno. Son cadenas largas de carbono unidas a hidrógeno y que van a determinar en algún momento su estructura. Vamos a clasificar a los lípidos en 3 categorías básicas. La primera va a ser los aceites, grasas y ceras, que pues su mismo nombre nos lo dice, los aceites están en un estado líquido, las grasas van a estar, que es como la categoría general, y las ceras que tienen la característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Los fosfolípidos, que su nombre lo dice, fosfo, nos hace referencia a que hay fósforo en esta molécula, y entonces son moléculas que van a estar unidas a fósforos, lípidos unidos a fósforos. Y finalmente los esteroides, que son una clasificación muy especial y muy importante de las grasas, que vamos a ver a continuación. Aceites, grasas y ceras. Vamos a determinar y vamos a hablar de las grasas que van a ser lípidos, que van a estar formados por 1, 2 o 3 ácidos grasos que se van a balancear como colas en una molécula de glicerol. Una molécula de glicerol tiene 3 carbonos, por lo tanto tiene la característica de unir hasta 3 moléculas de ácidos grasos. Puede quedarse con una, puede quedarse con 2 o puede quedarse con las 3. No puede tener más de 3 porque ya no hay forma de poder agregar un cuarto ácido graso porque solo tenemos 3 carbonos para realizar esas estructuras. En el glicerol. Ay, diablos. ¿Qué pasó? Ahí está. Debido a la estructura que habla de que tiene 3 enlaces que se pueden realizar, el nombre químico que va a recibir esta molécula o las grasas va a ser lo que comúnmente conocemos como los triglicéridos. Las grasas tienen la característica de que a temperatura ambiente son sólidas, al igual que las ceras, y los aceites van a tener la característica de que a la misma temperatura, o sea, a la temperatura ambiente, van a ser líquidos. Por eso es que tenemos margarina, tenemos aceite, tenemos manteca, que van a estar compuestos por diferentes estructuras químicas. Por eso unos son líquidos y otros son sólidos. Por ejemplo, en el caso de la margarina o de la manteca, que son sólidos a temperatura ambiente, a la hora de que elevamos la temperatura, gracias a la característica química que tienen estas moléculas, se rompen los enlaces y al romperse se vuelven líquidos o semilíquidos. Vemos entonces que para formar nuevamente los ácidos grasos tenemos el glicerol, que va a ser nuestro esqueleto que va a subir que va a formar nuestro ácido, nuestra grasa y ácidos grasos. ¿Qué ven de diferente ustedes entre los ácidos grasos? Alguien que quiera dar su opinión. ¿Qué ven en esta estructura? No me dejen esperando tanto tiempo. ¿Que son más cortos? No. No. ¿Que tienen hidrógeno y oxígeno? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Que para formar el triglicérido tienen que unir el glicerol y los ácidos grasos? Sí, esa es la estructura básica, pero en los ácidos grasos, ¿qué ven de diferente? ¿Qué dijo, profe, de que
sacaron. No escuché a la última persona, perdón. Los ácidos grasos están separados, el glicerol está separado, No, tiene un signo más. no. Nadie se ha dado cuenta de lo evidente. Miren los ácidos grasos. Los dos de abajo son rectos y están lineales, mientras que el de arriba está curvadito. ¿Se dieron cuenta de esto? Pues los ácidos grasos vamos a ver que hay de dos tipos. Hay ácidos grasos saturados y ácidos grasos no saturados. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Se habla de ácido graso saturado porque no van a haber dobles enlaces en su estructura. Significa que el carbono se va a unir a moléculas de hidrógeno, siempre a moléculas de hidrógeno. Entonces, el carbono tiene la característica de hacer 4 enlaces. Uno de los enlaces o dos de los enlaces los va a utilizar para unirse a un carbono, que es la cadena anterior y el siguiente carbono. Mientras que los otros dos enlaces los va a utilizar para unirse a moléculas de hidrógeno. Eso significa que están saturados, que están llenos de moléculas de hidrógeno. Ahora bien, los ácidos grasos no saturados van a estar formados por moléculas o por cadenas largas de carbono, pero estos van a ser dobles enlaces de carbono entre sí. ¿Qué significa eso? Que entre una molécula de carbono y el otro van a agarrar cada uno dos electrones de cada lado y van a hacer un doble enlace. Ustedes han visto química, por lo tanto saben cómo se hace un doble enlace. De manera que en vez de unir uno de sus hidrógenos o de sus enlaces a otro hidrógeno, en vez de estar unido a dos hidrógenos, solo va a estar unido a un hidrógeno. Y entonces le da esta estructura dobladita que ustedes ven acá. Si ustedes pueden ver la imagen bien del ácido graso no saturado, las bolitas grises van a representar a las moléculas de carbono, mientras que las bolitas blancas van a representar a las moléculas de hidrógeno. No, pero va a estar bien la guía. No voy a jugar así. Jóvenes. El otro. Muy bien, ahora sí. Las bolitas blancas van a ser moléculas de hidrógeno. Si se dan cuenta, un carbono se está uniendo a uno anterior y a un carbono que está después y a dos moléculas de hidrógeno. Eso es cuando está saturado. Significa que ese carbono está lleno, todos sus enlaces están realizándose con moléculas diferentes. Pero si nos vamos a este cuadrado que vemos acá, nos damos cuenta de que este carbono está haciendo un doble enlace, o sea, se está uniendo dos veces con el carbono siguiente. Por lo tanto, pierde uno de sus enlaces y pierde entonces uno de las moléculas de hidrógeno. En vez de unirse a dos, solo se está uniendo a una molécula de hidrógeno. Y ese doble enlace hace que por estructura química, por la estructura arquitectónica química que va a tomar por los enlaces, el ácido graso se doble. ¿Dónde encontramos ácidos grasos saturados? Los vamos a encontrar en los aceites. Mientras que los ácidos grasos no saturados los vamos a encontrar en las grasas y ceras. Profe. Sí. ¿Tenemos que copiar algo o no? Sí, porque así de una vez van haciendo su tarea y ya no la tienen que hacer. Bueno, no. Gracias, ¿qué dijo, profe? Disculpen. Ok. ¿Dónde encontramos los ácidos grasos saturados? En los aceites. Aceites. Y los ácidos grasos no saturados, ¿dónde los encontramos? Perdón, lo dije al revés. Los ácidos grasos no saturados los encontramos en los aceites. Y los ácidos grasos saturados los encontramos en las ceras y grasas. Grasas. Exacto. En estado sólido. Entonces aquí vemos un ácido graso saturado. Lo vemos entonces en la estructura como les mencionaba
las cadenas lineales de carbono, ¿sí? Este es ácido palmítico que tiene cada uno de los ácidos grasos van a tomar nombre diferente dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. Y si se dan cuenta, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. De esos 16 carbonos son 15 formando la estructura química de la cadena larga de carbonos y a excepción del último va a formar un enlace de 3 con 3 hidrógenos y el resto va a formar enlaces con hidrógeno, con 2 hidrógenos. Ahora bien, si nos vamos a la estructura del ácido araquidónico, que es un ácido graso no saturado, vienen las estructuras y se forman dobles enlaces. Esos dobles enlaces van a hacer que la molécula se pliegue, se doble entre sí y le va a dar esa estructura de dobleces que vamos nosotros a ver. Fosfolípidos. Eso es con respecto a los lípidos y las grasas. Con fosfolípidos, pues vamos a darnos cuenta que la diferencia que van a tener estos es de que ya no se van a poder unir 3 moléculas de ácido graso a la estructura de glicerol, porque una de esas estructuras, o uno de esos enlaces hacia el glicerol va a estar tomado por una molécula de fósforo, donde hemos visto los fosfolípidos en una gran cantidad en la membrana celular. Y entonces, ¿qué pasa? Esta es una estructura del fosfolípido. El glicerol está acá abajo. Vemos los 3 carbonos que forman el glicerol. En el último se va a unir una molécula de fósforo y entonces este último carbono ya no va a poder recibir un ácido graso. Se quedan únicamente los 2 ácidos grasos de las otras dos cadenas. Lo vemos en esta forma un poquito más gráfico. Seguimos viendo que tenemos glicerol, fosfato y nuestras 2 cadenas de los ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Y específicamente encontramos demasiadas moléculas de fosfolípidos, principalmente en la membrana celular. Es bastante sencillo. Es lo mismo que un ácido graso, es lo mismo que una grasa, a excepción de que en vez de unir 3 para hacer un triglicérido, va a ser de 2 moléculas de ácidos grasos más una molécula de fósforo. Los esteroides, que es la tercera estructura que vamos a ver en este caso. Los esteroides o esteroles son como los lípidos y las grasas, pero van a tener una característica especial. Y es que estos no van a ser lineales, sino que van a formar anillos. Estos anillos, que van a ser un anillo cuaternario, van a ser 4 anillos unidos, y que van a ir cambiando de nombre dependiendo de la estructura carbonada que se encuentre al final del cuarto anillo. La estructura básica de un esterano va a ser 4 anillos A, B, C y D, y va a poder unir cualquier molécula que va a mejorar o a cambiar la estructura del ácido graso en el cuarto anillo, en el anillo D. ¿Qué tan importantes son los esteroides dentro de nuestro cuerpo? Son demasiado importantes. El esteroide por excelencia es el colesterol. Es una molécula muy importante porque a través del colesterol vamos a encontrar o se van a generar múltiples hormonas, principalmente las hormonas sexuales y las hormonas que regulan la función metabólica del cuerpo. Como por ejemplo, en el caso de las hormonas sexuales, si ustedes pueden ver, está el colesterol, la estrona, que es la estructura básica de todos los estrógenos de la mujer, y la testosterona, que es la hormona básica del hombre. Y algunos otros hormonas y compuestos como los corticosteroides que van a estar dados, que van a estar generados por la médula o por la corteza suprarrenal, que va a controlar
a controlar los procesos metabólicos del cuerpo. Ahora bien, vimos que son los lípidos. Vimos que van a estar presentes en nuestro organismo. Las grasas no son malas. Las grasas no son malas. Lo único es de que tenemos todo en esta vida necesita un equilibrio. ¿Por qué? Porque definitivamente dentro de las funciones vamos a darnos cuenta que las grasas son un gran almacén de energía dentro del cuerpo. De hecho, el cuerpo es tan inteligente y agarra las moléculas de carbohidratos, que son las primeras moléculas que se utilizan en el metabolismo, y a través de carbohidratos empieza a producir energía. Pero cuando nosotros tenemos un exceso de carbohidratos, el cuerpo es una máquina que busca almacenar y guardar energía para tiempos posteriores, y entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra todos esos carbohidratos, si se dan cuenta, están formados de carbono, y lo mismo con las grasas. Entonces, agarra esos carbohidratos, los destruye, y con lo que ha tomado de esos carbohidratos, fabrica grasas, los manda al tejido celular subcutáneo, al tejido adiposo, y forma grasa para el almacenamiento de energía. De hecho, metabólicamente es mejor trabajar con grasas y no con carbohidratos. Por ahí se dice que soy un bombón. Vamos a tener que iniciar a todos. Vamos a trabajar con carbohidratos porque la maquinaria es mucho más rápida, pero es mucho más fácil, es mucho más efectivo trabajar con grasas. Por cada gramo de carbohidratos se producen 4 de energía, mientras que en una grasa, por cada gramo, se producen 9 de energía. Es mucho más efectivo con las grasas poder trabajar. Van a tener funciones no solo de almacenamiento de energía, sino también de estructura dentro del cuerpo, donde encontramos grasas en todas nuestras células. Todas nuestras células tienen grasa porque todas tienen membrana celular y todas van a tener en su membrana celular un 80% de grasas. De esos 80% vamos a ver que la gran mayoría son fosfolípidos y el resto va a ser colesterol, o sea, esteroides. Y pues obviamente las hormonas que van a servir como mensajeros y como reguladores metabólicos dentro del organismo. Como les decía, el cortisol o la vitamina D3 o la vitamina D, que son hormonas derivadas de esteroides, son hormonas esteroideas. Las fuentes alimenticias, pues los vamos a encontrar en frutas y verduras, lo vamos a encontrar en los frutos secos, lo vamos a encontrar en los aceites naturales, lo vamos a encontrar en elementos como los granos y definitivamente lo vamos a encontrar en los productos de origen animal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que los productos de origen animal nos van a dar grasas principalmente insaturadas y los de origen vegetal nos van a dar grasas saturadas. El resumen de esta clase lo encontramos en la tabla 3.2 de uno de los libros de texto y vamos a ver que tenemos los subtipos. Vamos a encontrar su función y vamos a encontrar ejemplo de lo que tenemos acá. Principalmente, pues, los 4 grupos que vimos, triglicéridos, ceras, fosfolípidos y los esteroides. Y finalmente, la siguiente semana nos toca trabajar el último tema de biomoléculas, que van a ser las proteínas. Seguimos trabajando los mismos capítulos y su tarea va a ser, pues, si pusieron bien atención y empezaron la clase, van a tomar notas y esas notas deben enviarlas a Edmodo
Y finalmente van a hacer una pequeña investigación, siempre a mano y en su cuaderno, de dónde encontramos grasas y la importancia que tienen las grasas en el cuerpo humano. Todo esto en el cuaderno y van a enviar la asignación a Edmodo. ¿Ok?